Bienvenidos a todos. Este es un día muy especial. Vamos a tener una conversación con Oscar y Lupita desde España. Oscar y Lupita, ¿cómo están? ¿Cómo están, Bien. amigos? Muy bien. Qué gusto verles. Igualmente, qué gusto verles. Les ¿Cómo han enviamos un estado? abrazo virtual. Un abrazo virtual, sí. Ahí está. Qué gusto verles. Igual. Bueno, pues para todos los que se están conectando, les repito, yo soy David, mi esposa es Nicole, somos parte de Visión Global. Visión Global es el Ministerio de Misiones en Vino Nuevo, en El Paso, Texas, y en Visión Global se hacen expediciones a muchos países del mundo durante el año, y en este tiempo de cuarentena hemos estado comenzando a entrevistar a diferentes misioneros. Entonces, el día de hoy nos acompañan Oscar y Lupita. Ellos son los directores de VEA a las Naciones. Es una agencia misionera con su base en Algeciras, España. Y han trabajado por 25 años o más. Más, 29 años, vamos. 29 años, wow. En el sur de España y también en el norte de África. Y nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros el día de hoy, aquí en Visión Global. No, pues es un placer, Sí. es un placer, de verdad. Gracias. ¿Por qué no nos cuentan un poquito acerca de lo que hacen? ¿Cómo es que llegaron a España y norte de África? Cuéntenos un poquito acerca de su vida. Bueno, siempre hemos creído que el tema de misiones es parte del corazón de Dios, el deseo de Dios de que todas las personas en el mundo puedan conocerle. Ese ha sido su deseo, de alcanzar a la humanidad, de salvar a la humanidad. Pero sabemos que Él ganó ya en la cruz, ha pagado el precio y simplemente nos corresponde a nosotros, la iglesia, el extender su reino a todas las naciones. Entonces, pues en mi caso, mi conversión y lo que Dios hizo en mi familia a la edad de 8 años fue increíble. Dios nos alcanzó a toda la familia, mis padres, lo que hizo Dios en mis padres, lo que Dios hizo en mí a la edad de 8 años fue increíble. Entonces mi conversión fue a edad temprana. Pero 2 años después tuve la experiencia de ser confrontado con el tema de misiones en una escuela dominical. La vida de Hudson Taylor me impactó, me impresionó. Wow. Entonces, el pensar que un hombre fue a la China para llevar el evangelio allá fue increíble. Entonces, recuerdo que la maestra me vio tan conmovido, 10 años, te estoy hablando ya de hace muchos años, y la maestra hizo una oración y fue: Dios, tú vas a llevar a este niño a las naciones y te pido que guíes. Entonces yo crecí con un sueño de ser misionero, aunque no lo entendía, pero crecí con ese sueño. Y ese sueño me llevó a llegar a lo que es mi iglesia ahora en Morelia. En aquel entonces Vida Abundante, ahora Más Vida. Okay. Y tenían un instituto de misiones, y ahí en una clase dada por la hermana Leol Speaker, que fue pionera en el estado de Michoacán, en México, Dios quebró mi corazón. Sí. Y fue por las noches, fue toda una semana de clases, todo hacia el mundo musulmán, hablando de los musulmanes. Y yo recuerdo que en las noches veía rostros de gente, como a Pablo en el llamado macedonio, era el rostro de gente diciéndome: ven, compártenos. Y mi corazón quebrado, y supe, y así lo entendieron mis líderes, que era un llamado de Dios para trabajar con musulmanes. Y pues esto fue en el 87. Wow. Me preparé del 87 al 88 y ya con mi esposa nos casamos en el 89. Y en el 91, 5 de enero del 91, fuimos enviados para trabajar entre musulmanes, llegando primero aquí a España. Luego hemos vivido en el norte de África y hemos vuelto aquí a España. Esto por mi parte, una historia larga en poco, pero esto ha sido así. Sí. Wow. ¿Te gustaría añadir algo, Lupita, a eso? Sí, por mi parte es curioso que los dos de niños
Dios hizo algo en nuestras vidas respecto a las misiones. Yo recuerdo, mi padre murió cuando yo tenía 2 años y crecimos en una familia con muchas carencias y mucha pobreza, ¿no? Pero recuerdo cuando yo tenía 6 años, mi mamá, a mí y a mis hermanitos, a 3 hermanos, nos llevaron al orfanatorio que fundó la hermana Leola en Michoacán. Wow. Y a mi corta edad llegué ahí, entonces muy chica yo tuve contacto con ella y impactó mi vida, su corazón, por amor por la gente y todo. Y en mi niñez yo tuve contacto y conocí a la familia Speaker. Y más adelante, en mi juventud, igual como mi esposo, en el año 86, yo también llegué a Morelia y sentía como que Dios me guiaba para llegar ahí. Fui invitada por nuestro pastor en ese tiempo, el pastor Juan Speaker y Marla, para colaborar con ellos. Wow. Y allí también, en ese año, cuando yo llegué, se estaba abriendo el Instituto de Misiones Mundiales. Ajá. Y en el año 88 yo también pude entrar ahí. Wow. Y en ese tiempo, desde niña, siempre supe que yo quería dedicar mi vida para servir a Dios, pero no sabía hacia dónde o cómo encauzarlo. Pero cuando yo escuché de misiones y del mundo musulmán, de las naciones, de mucha gente inalcanzada que no había escuchado de él, yo también, el Señor tocó mi corazón y ahí fue donde él también me dio un llamado y un amor por el mundo musulmán. Wow, qué Sí. tremendo. Qué tremendo. Gracias por compartir eso. No, pues creemos que fue Dios. Fue Dios guiando, nuestros sí. pasos. Claro, claro que fue Dios. Y puso gente, ¿no? A nuestros líderes, nuestros mentores, que Sí, fueron sí. los que también nos ayudaron muchísimo. Ajá. Sí. Bueno, ¿quieres que les pregunto? Voy a dejar que mi esposa haga la siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Ok, pues más o menos creo que se comentó el llamado sobre sus vidas y cómo tomaron los pasos para preparar, para ir. ¿Nos podría contar una historia ya llegando a las misiones, una historia de algo, un testimonio de algo que Dios hizo, no sé, en sus vidas o Vale. que les permitió ver? Sí. Sí, solamente para agregar un poco sobre lo que dijimos, nos llevó un tiempo de preparación. Entonces, servimos en nuestra iglesia, éramos fieles en nuestra iglesia. Sí, primero. La verdad es que no sabíamos. Yo, aunque crecí con un sueño de ser misionero y no lo entendía, me tocó el ser fiel en mi iglesia, el servir, el compartir mi fe, que era algo que se manifestó siempre, el ver la necesidad. Entonces creo que Dios cumplirá los sueños. Sí. Si Él quiere llevarte a la China, Él lo va a hacer. Pero tú necesitas mantenerte fiel y ser fiel. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y yo creo que nos mantuvimos siendo fieles en donde estábamos, donde Dios nos tenía, y fuimos dando pasos de obediencia. Y Dios cumplió ese sueño de Él en nosotros. Muy bien. Y bueno, hay muchos testimonios. Cuento algunos. Por ejemplo, a la nación donde fuimos, en mi primer viaje, me encontré con la realidad de lo que era trabajar en un contexto islámico, donde pues no se puede predicar con libertad, donde el costo para hacerlo es un costo muy grande. Si es que, por ejemplo, llegué y conocí a un misionero allí que llevaba 20 años y en 20 años tenía un grupo de 7 personas. Wow. Gente convertida, gente que amaba a Dios. Entonces se reunían fuera de la ciudad y no llegaban al mismo tiempo porque pues tenían que mantener el cuidado porque la policía los podía pillar. Wow. Entonces conocí la iglesia, vi lo que hacían, las alabanzas. Aquello fue impresionante, ver la presencia de Dios
con este grupito. Sí. Y al final, pues, estuve otro tiempo con los misioneros y el misionero me lleva a su cuarto y me enseña la Biblia con la que había compartido. Dice, mira, esta es la única Biblia que tenemos para el grupo. Wow. Dice, Una te Biblia reto para toda la una iglesia. sola Biblia para todo el grupo. Wow. Dice, te reto para que en tu próximo viaje me traigas por lo menos una Biblia. Dice, tengo que decirte que son 25 años de cárcel si te agarran en la frontera, pero necesitamos. Y Wow. bueno, yo llegué a mi casa, regresé a España, le comenté a mi esposa la historia, lo que fue ese viaje, pero también esta parte de la historia. Sí. Y ella me dijo, pues tienes que llevar las Biblias, no la Biblia, las Biblias. Wow. Digo, ¿qué no sabes? Que son 25 años de cárcel. Dice, No sabía lo que decía. bueno, organicé mi segundo viaje y quise no llevar las Biblias, pero mi esposa me recordó y entonces... Y no solo una, sino varias, ¿no? Eran varias. Entonces, como era un asunto de temor, recuerdo que me metí a mi cuarto y sentí como que Dios hablaba conmigo. No era audible, pero era un sentimiento de que Dios me decía, Oscar, ¿cuántos musulmanes quieres que me conozcan? Digo, multitudes, quiero ver multitudes. Dice, pues ellos van a pagar un precio muy alto por conocerme. ¿Estás dispuesto a pagar el mismo precio? Wow. Y con esto en el corazón, recuerdo que conseguí 10 Biblias, las metí en mi maleta, me fui al norte de África y en la frontera me detienen, me piden que en árabe me hablaron porque nos parecemos, esa es otra, como latinos pues nos parecemos. Y me detiene, hay una mujer, me dice abre la maleta y empieza a sacar la ropa y cuando iba a llegar a las Biblias, dije, bueno, ¿y si le enseño mi pasaporte? Bueno, le enseñé mi pasaporte y digo, quizá deje de revisar. Fue leer la palabra México de mi pasaporte. Ajá. Y asombrado, mete la ropa, cierra la maleta y me dice, no en árabe, sino en francés, cuando vuelvas a tu país, tráeme una foto de Andrés García, un artista ahí. Y es porque estaban pasando una novela, yo no sabía. Yo le dije, hasta 10 fotos te voy a traer y me fui temblando. Después supe que estaban pasando una novela mexicana y bueno, Dios usó esto Dios para usando las permitirme novelas, meter ¿no? las Mexicanas. Regalé las Biblias y la gente lloraba por tener Wow. su propia Biblia. Entonces, esta historia habla de que Dios puede abrir camino. Yo estaba dispuesto a que pasara lo que pasara, pero la verdad es que Dios puede usar lo que sea. Sí. Él puede abrir camino, no hay puerta cerrada cuando Dios obra y cuando Él quiere manifestar su gloria. Y creo que Dios está queriendo manifestar aún más su gloria en las naciones. Sí. Y puede usar a quien quiera. En este caso, pues, usó un mexicano, pero Dios puede usar a quien quiera y Él puede hacer lo que Él quiera. Cierto. Sí, sí. Wow. Qué tremendo. Mientras estamos hablando, si tú tienes alguna pregunta y quieres hacer una pregunta, quizá tomemos una o dos preguntas hacia el final. Algo que le quieras preguntar a Oscar, a Lupita. Mientras estemos platicando, puedes picarle ahí a las preguntas y hacerla. Pues qué increíble ese testimonio. ¿Nos pueden decir un poquito cómo es la gente? Yo sé que están trabajando entre dos diferentes culturas, pero menciónenos rapidito, ¿cómo es un poco la gente del norte de África? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan ellos acerca de Dios? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿Cuál es su concepto de la religión? Y quizás si hay chance también un poco de cuál es el concepto de Dios entre los musulmanes, pero especialmente con los musulmanes. Sí, como Oscar contó en esta historia, la verdad, algo muy curioso, se nos hizo muy bonito que ellos escuchaban que éramos de México. Ajá. Nos preguntaban, Mini Nianti, Mini Namta, ¿de dónde eres? Y nosotros decíamos, de México, de Mexico. Y se emocionaban mucho, se ponían muy contentos. Entonces
En principio, pues hubo una apertura, nos aceptaron de una manera muy, muy bonito. La verdad, puedo decir que ellos son gente linda, son muy hospitalarios, tienen una mentalidad, ellos creen en Dios, en un Dios, creen 99 nombres para Dios. Dios es grande, poderoso, alto, sublime, pero no conciben a Jesús como nosotros lo concibimos, ¿no? Okay. Entonces tienen una religión que rige todo de ellos, pero logramos hacer amistad. Dios nos dio buenos amigos y pudimos sembrar algunas semillas con ellos. Wow. Sí, el concepto de Dios es de el Dios soberano, un Dios inalcanzable. Entonces, el Islam se rige mucho en obras. Okay. Necesito alcanzar, agradar, ganarme la salvación, el favor de Dios. Wow. Entonces, no hay un concepto de un Dios de amor. Wow. No lo conciben. ¿Entienden ellos el concepto de misericordia pues, se menciona el Dios misericordioso, pero no conciben bien a un Dios misericordioso. Entonces, musulmán significa esclavo. Entonces soy el esclavo de Dios. Y el concepto es tanto en España como en Marruecos, son culturas totalmente diferentes. Claro. El concepto en un país islámico, donde la religión lo rige todo. Sí. Toda tu vida está regida por la religión. Sí. Eso no lo podemos entender, porque nuestras naciones, la separación entre Estado y Exacto. Iglesia está separado, pero allí la religión lo gobierna todo, te rige todo, tu vida matrimonial, tu vida. Yo me acuerdo de un día a la ciudad donde llegamos, me salí afuera de la calle a jugar con mi hijo. Entonces, el primer amigo que Dios me dio o nos dio fue una pareja de ancianos que nos abrieron la puerta de su casa y su hogar. Y después de jugar con mi hijo en la calle, fútbol, con una pelota, el hombre viene y me dice: Oscar, eso está mal visto en mi cultura. Tú eres un hombre mayor, casado, y esto no lo puedes hacer. Entonces, y tuve, por no perder el respeto, pues tuve que hacer cambios, como ese y muchas otras cosas. Pero la cultura lo rige, lo gobierna. Sí. Como dice mi esposa, es gente linda, la verdad, muy cercana, como el latino, en este sentido. Somos culturas de honor y vergüenza. Por ejemplo, decimos en México no podemos ir directo a hablar con la gente y decirle, nosotros somos muy dados a darle la vuelta para no ofender, pues son culturas de España, que también es otra cultura y son muy abiertos y muy francos. Para mí era chocante al principio, pero simplemente, como dicen, no hay culturas mejores, sino culturas diferentes. Y hemos tenido que aprender, pero tanto en España como en Marruecos nos hemos encontrado con gente linda que nos han hecho sentir en casa, y eso ha sido así. Entonces, hay una tremenda necesidad. En España hay mucho humanismo, aunque la religión oficial es altísima en estadística, pero realmente la sociedad es muy humanista y muy y yo encuentro ahora mismo que quizá hace algunos años me era más fácil compartirle la fe a un musulmán que a un europeo o un español. Pero Dios ha ido cambiando, Dios está trabajando en las naciones y estamos viendo cómo Dios está salvando españoles, cómo Dios está salvando
musulmanes. ¿Ves, Porque esto es ven más apertura ahora que hace unos años? Sí. Gloria a Dios. Sí, Antes hace 20 años. había mucha dureza aquí. Ajá. Había una frase, bueno, un adjetivo, el Sí. pasotismo, donde la sociedad no quería nada Ajá. de lo religioso o espiritual, Ajá. pero creo que Dios ha estado interesando en querer salvar a las naciones y Sí. Dios está atrayendo a las naciones a Él. Wow. Tremendo. A ver, vamos a ver aquí algunas de las preguntas que han enviado. Vamos a aceptar una de estas preguntas. A ver. ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte que tuvieron que enfrentar? En Marruecos, para mí fue fuerte. Es que está muy definido Ajá. los papeles del varón y de la mujer, ¿no? Ya. Como decía mi esposo, eso de que yo no veía un problema el que él jugara con nuestro hijo en la calle, ¿no? Claro. Pero allá como los roles están tan definidos, Ajá. la mujer es la que está en la casa con los niños Ah. y el hombre fuera. Ok. Puede pasar todo el día fuera en la calle, puede estar en la cafetería o trabajando o haciendo otra cosa. Ajá. Estaba mal visto que el hombre estuviera en casa. Ah. Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos Sí. y contextualizar para pues no ofender y tratar, pero la verdad que me costó un poquito Sí. el hecho de la mujer también. Tenía yo que aprender porque yo no podía saludar ni mirar a un hombre en la calle, ¿no? Si nos llegaban amigos, en una ocasión pues nos llegaban grupos amigos, yo en la calle no los podía saludar ni en la puerta de mi casa, ya cuando entraban a la casa sí, porque estaba mal visto, ¿no? Wow. Entonces un poco el trato hacia la mujer y pues tuve que adaptarme y conocer bien la cultura para no ofender y para no chocar y que no fuera mal visto, ¿no? Porque como es una cultura de honor y vergüenza, en este caso, si yo saludaba a un varón en la calle, yo estaba trayendo deshonra a mi marido, ¿no? Ajá. Y eso era un poquito que costaba un poco. Wow. Muy bien. A ver, hay varias preguntas, pero vamos a tomar una o dos más. Esa. A ver, ahí va otra. ¿Qué es el mayor sacrificio que hicieron al estar en el campo misionero? Bueno, tanto como sacrificio, si lo comparas con lo que Dios hizo por nosotros, no es sacrificio. Exacto. Pero bueno, hay un precio que se paga. Sí. El dejar a la familia, dejar tu tierra. Sí. Lo que sucede con nosotros es que es como esa planta que es arrancada, desarraigada y ahora mismo pues fuimos plantados en otra nación. Entonces pues el tener que aprender una cultura, aunque nos parecemos mucho a ellos y por mucho que nos esforzáramos, pues nunca llegamos a ser como ellos, ¿no? Claro. Lo intentamos y ellos agradecían que aprendiéramos su idioma, agradecían que aprendiéramos a comportarnos como ellos, pero la verdad esa sensación de que ni eres de aquí ni de allá, porque regresamos a México, que es nuestra nación, nuestro país de nacimiento, pero pues ya no somos de ahí. Vemos a la familia, pero no. Mis hijos nacieron acá, íbamos a México y pues mi familia era extraña. Más bien la gente de acá eran más familiares para mis hijos y pero pues aprendimos a sobrellevar las cosas, era entender que era parte del precio que se paga para poder hacer la obra que Dios nos ha pedido. Así es, excelente. Voy a pedirle a mi esposa que les haga esta pregunta y es similar a una que puso aquí Owen. ¿Cómo fue el proceso?
¿Cómo fue el proceso para poder cambiar de país y empezar con su ministerio? Bueno, hagamos esa y después vamos a esta que tenemos aquí. Bueno, sabíamos que el llamado era hacia un país musulmán. Yo Ajá. recuerdo que nuestros líderes nos dieron luz verde para empezar a ver qué país y qué Sí. lugar. Y pues escribimos a muchas agencias que trabajaban en esta parte del mundo, Ujú. contándoles el sentir Ujú. y preguntándoles acerca del proceso para llegar con ellos Sí. y trabajar en esta parte del mundo. Y la verdad es que no hubo respuesta más que de una agencia, y la verdad que no sé si estaba de malas el director, pero su carta no fue muy... Entonces, pues, nuestro pastor que nos apoyó nos dijo, creemos que es el tiempo de que salgan. ¿Por qué no llegan a España, donde está mi hermano? Pueden llegar con él, y cerca de ahí está un país Ajá. musulmán, y entonces así fue. Aquí al norte de África. Recuerdo que teníamos un mapa muy grande de uno de los países del norte de África, Sí. y estando, porque ya creíamos que era el tiempo de entrar a uno de los países del norte de África a vivir. Vivimos 3 años aquí Sí. en España, era el tiempo de... Sí. Y en ese tiempo orábamos, poníamos las manos en el mapa y decíamos, Dios, ¿a qué parte Sí. de este país quieres llevarnos? Sí. Sentíamos que era ese país, y bueno, la respuesta vino por un joven francés Sí. que había viajado en bicicleta Sí. con 16 años desde Wow. Francia hasta el norte de África, llegó al desierto, estuvo un mes en el desierto, Ajá. volvió y entonces se hospedó en nuestra casa. Sí. Y por un mes estuvo él hablándonos de un pueblo donde no había nadie trabajando, Ajá. inalcanzado, y él decía, tienen que conocer, tienen que ir, tienen que conocer. Entonces, él despertó algo, pedimos prestado un vehículo aquí en España de nuestro líder, viajamos hasta el desierto donde él llegó en bicicleta, y recuerdo que el trayecto de desierto, de Wow. dunas, Ajá. la carretera malísima, Sí. nos faltaba, el pueblo lo habíamos dejado 3 horas atrás, Sí. nos faltaban 3 horas, no habíamos encontrado nadie en el camino, dunas, desierto, Qué bárbaro. y 12 del día, las 2 ruedas se revientan Wow. del coche, 12 del día. Mi esposa embarazada de mi hijo, mi hija de 1 año, y con el chico Brice. Y recuerdo que mi oración fue, oramos juntos, pero yo me salí porque, imagínate, mi familia, Wow. 50 grados de calor, solos allí, y yo recuerdo que decía, Dios, si estamos aquí, Sí. metidos en este problema, es porque amamos a esta gente, queremos conocerla y pedimos un milagro. Bueno, Wow. el milagro llegó media hora después o 40. Ajá. Un hombre nos recogió en una camioneta, Ajá. le explicamos cuál era el problema, nos llevó a su casa, nos dio de comer, él hizo de comer, nos dio de comer. Estábamos tan cansados porque llevábamos días viajando y nos quedamos dormidos como 2 horas. Wow. Cuando despertamos, las 2 ruedas estaban arregladas y él dijo, bueno, no nos cobró nada. Volvimos, llegamos a la ciudad en el desierto donde Ajá. íbamos, estuvimos 1 semana, Sí. compramos regalos para regresar De agradecimiento. Y y agradecer. darle a este hombre, pues la casa nunca apareció. Y después hicimos cuentas, y es que nunca le hubiese dado O sea, no estaba. tiempo. Wow. O sea, ¿dónde arregla es en el desierto? ¿Dónde hay Sí. una vulcanizadora? Sí. Eso fue Dios. Dios puso un Wow. ángel allí, pero por medio de este joven fue que llegamos a trabajar con este grupo inalcanzado. Wow. Entonces, en el proceso, Sí. sé fiel donde estás. Dios va a ir
marcando los Los pasos, tiempos. Sí, los tiempos, y Él va a ir guiándote. Él, Sí. la verdad es que te lo digo con todo el corazón. sí. Simplemente sé fiel en donde estás. Mm. Si Dios está poniendo una carga por un país, una nación, bueno, Sigue orando. ora, clama, sé fiel, Ujú, comparte esto a tus líderes y Dios va Espera el momento. ujú. abriendo camino y Él va guiando. Pues creo que ya contestaste esta pregunta que íbamos a hacerte o hacerles. ¿Cuál consejo les darían a los candidatos que están en el proceso de querer ser misioneros a largo plazo? Mencionaste de ser fiel, Sí. de Seguir orando. seguir orando. Y sí, todo nuestro trabajo tiene que ver con personas. Ajá. La obra misionera tiene que ver con gente, tiene que ver con compartir tu fe, con discipular. Sí, Entonces, esto es algo que también debes estar ya Hazlo haciendo ahí. allí. sí, El sí. ser fiel, testigo fiel en tu iglesia, Sí. donde te pongan tus líderes, pues ser fiel allí, hacerlo lo mejor posible, pero algo que nos toca hacer en esta parte es eso, discipular, transmitir nuestra fe. Entonces, prepárate, o sea, capacítate. Yo recuerdo que siendo niño mi padre me llevaba a los ranchos a predicar. Ajá. Él me decía, predícale a los niños, yo le predico a los mayores. Mi padre fue un evangelista como pocos he conocido, Sí, y pues él fue un ejemplo en cuanto a esto, sí. y yo creo que eso, Ujú. Dios, Muy bien. Dios puede Excelente. cumplir los sueños. Amén. Excelente. En los minutos que nos quedan, ¿algún desafío, alguna palabra que quieran compartirnos a los que estamos escuchando? Okay. Ya han dado mucho, Estoy, pero bueno. estoy pensando en una frase cuando estábamos en el desierto, cuando Sí. llegamos. Sí. Nosotros éramos jóvenes y quizás locos, porque yo nunca pensé, estando embarazada de 5 meses, vámonos, y amábamos tanto y era tanto la pasión que ni lo pensamos, ¿no? Nos fuimos y éramos así intrépidos, aventureros, aventados, ¿no? Ajá. Pero sí habíamos viajado mucho tiempo Sí. y yo llegué muy cansada y con mis pies muy hinchados y me dolía la Sí. espalda, ¿no? Wow. Y llegamos con una familia en el desierto, ustedes saben, sentados en el suelo con una alfombra, ¿no? Horas ahí tomando té y sonriendo porque no hablábamos el idioma, era nada más sonreír bonito con ellos. Y la verdad yo no sé, fue el cansancio, las emociones o no sé qué, que yo estaba muy cansada y nos íbamos a ir a un hotel. Mi esposo salió con unos amigos y me dejó a Naima y a mí sentados ahí y tardó porque hizo contactos enseguida la gente. Una familia, conoces una familia y te presentan a otro, a otro, a otro y te presentan a todo su círculo de amigos. Es algo muy bonito. Pero Oscar fue a buscar un hotel para llevarnos y nos fuimos después de varias horas de tomar mucho té y de sonreír mucho con las chicas. Nos fuimos y mi esposo llegó y nos quedamos, pero yo sí estaba muy cansada. Al siguiente día me solté llorando porque él encontró algo que el amigo había olvidado en nuestro coche y dice, ay, vamos a llevárselo, y si nos invitan a quedarnos con ellos, nos vamos. Entonces yo me quedé pensando, estaba tan cansada que me puse a llorar porque no tenía muchas ganas de ir y quedarme más horas, ¿no? O sea, por el cansancio y todo eso. Y yo recuerdo que mi esposo me dice una frase, él entró y me dice, piénsalo, o sea, piénsalo. Me lo lanzó, pero me dice, piénsalo. Y yo dije, estoy cansada. Pero él me dijo una frase que llamó mi atención, me sacudió, porque él me dijo, amor, estamos aquí, hemos venido y hemos viajado tanto, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y wow, esa frase me sacudió y yo comencé a llorar, yo reflexioné, yo dije, es cierto, o sea, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, tenemos que aprovechar esta oportunidad y me sobrepuse, me levanté y le dije, amor, vamos, porque es verdad, esa frase me pegó fuerte
Y yo hoy te quiero decir a ti esto. Yo pensando en Esther, Esther tuvo que entender que para un tiempo como ese, Dios la había llamado a ella y la había puesto en el trono, Sí. para que a través de ella, a través de su intercesión, de su oración y todo, Sí. a través de ella se salvara todo un pueblo, ¿no? Y yo quiero decirte a ti eso, es nuestro tiempo ahora. Sí. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Wow. El involucrarnos en alcanzar a los perdidos. Amén. Wow. Y esto es un llamado para toda generación. Ujú. En nuestra generación, pues muchos hemos respondido a esto. Aún hay mucha necesidad en el mundo, muchas naciones donde hace falta de presencia Sí. y de hacer la obra. Entonces, para los que me están escuchando, pues sigue haciendo este llamado. Dios, ¿quién irá? Ujú. ¿Quién irá? Ujú. Y pues podemos participar de muchas formas. Sí. Podemos orar por las naciones, podemos ofrendar para que otros vayan, pero también está el ir. Y Sí. si Dios Y vivir. te está poniendo esto en el corazón, pues ora, busca a Dios y Él lo puede hacer. Él puede cumplir esos sueños. Muy bien. Pues así de esas maneras todos podemos ser parte ya. Ujú. En Claro. oración, orando por misioneros, enviando ofrendas y también preparándonos para ir. Y en el tiempo que nos preparamos, pues también un viaje, ¿verdad? Hemos estado platicando con Oscar. Exploratorio. ¿Cómo? Esos viajes estado- de exploración son muy buenos. Sí. Sí, así es. Por aquí teníamos una pregunta y bueno, hemos estado platicando con ustedes acerca de la posibilidad de ir en una expedición de Visión Global para verles y hacer un viaje posiblemente el próximo año. Así que, ¿qué les parece? ¿Está bien? Bienvenidos. Muy Aquí bien. les esperamos. Bienvenido. Sin compromiso. Gracias por compartir este reto, este desafío. La verdad que nos impacta y nos impacta mucho sus vidas y pues les amamos y gracias por ser fieles al Señor en su llamado y por inspirarnos el día de hoy. Los Gracias, amamos Pues mucho. ha sido un Son placer. bendecidos. Ha sido un placer. Sí, un placer. Les amamos y a cada uno que se conectó, pues les enviamos Muchas un fuerte gracias. abrazo. Amén. Gracias. Y pues gracias Muy por este tiempo. Gracias, Oscar y Lupita. Antes de que cerremos esta sesión, nada más quiero mencionarle a todos los que nos escuchan, el próximo jueves a la 1 de la tarde, otra persona del equipo, se llama Natalia, estará entrevistando a Boris y Alonso de España también. Así que pueden conectarse de hoy en 8 a la 1 de la tarde. Y por ahí mañana, de sorpresa, vamos a estar platicando con el pastor Chris Richards. Vamos a conectarnos en un live a través de Visión Global para que él nos comparta un poco de su vida y un poco de lo que estaba en su corazón de él, de idea al comenzar Visión Global como parte del Ministerio de Misiones de Vino Nuevo. Así que estén pendientes para esa información. Y pues, Oscar y Lupita, gracias por conectarse. Gracias, un placer. Abrazos. Un abrazo y gracias a ustedes. Muchas gracias. Que Dios Gracias. los bendiga mucho. Gracias Cuídense. y a cada uno que se conectó. Un Sí, abrazo. un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Bendiciones. Un Bye. abrazo. Bye.